Muy bien, demos un minuto más de cortesía y comenzamos nuestra actividad. Hola Jesús, bienvenido. Hola, profesor, muy buenos días. Buenos días. Es para siempre comentarle que yo voy a estar en la escucha nada más, porque acá en el trabajo no puedo estar hablando. Muy bien, no hay problema. Gracias. Hola Andrés, bienvenido. Cristian, Luis Alberto, buenos días. Hola Michelle, adelante. Ana Laura, bienvenida. Gerson, bienvenido. Pues muy bien, quisiera comenzar, ante nada, eh, deseándoles un muy buen inicio de año 2026, que sea un año donde sus metas se cumplan, donde sus objetivos se alcancen. Y bueno, felicitarlos por, digamos que por continuar en este esfuerzo de formación dentro de la UNIR. Sin más, vamos a comenzar eh, con nuestro primer encuentro de este año relacionado a las máquinas de soporte vectorial. Ya lo veníamos platicando en diciembre, se le habíamos hecho un reajuste de manera tal de que pudiéramos ver todo el contenido relacionado a las máquinas de soporte en este encuentro, permitiéndonos en diciembre eh, analizar todo lo relacionado a Random Forest y a árboles de decisión. ¿De acuerdo? Es importante, me gustaría un poco antes de comenzar la clase, mencionar el tema del laboratorio. Sé que es un tema que quedó pendiente. La actividad de laboratorio es una actividad que les iba a permitir en diciembre conocer eh, al profesor que les está calificando las actividades evaluativas. Sin embargo, hubo dificultad con planificación y esta actividad no se pudo realizar en mes de diciembre, pero como vieron en el mensaje que he pasado, no va a haber problema con esta situación. Se va a realizar un laboratorio integral que va a permitir tener en cuenta los contenidos de la asignatura de forma general. ¿De acuerdo? Y infelizmente, bueno, tendrán su primer encuentro con el profesor Felipe Mirón en el encuentro en el encuentro de revisión, digamos que de refuerzo para la evaluación de la actividad 1. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, comencemos entonces con la actividad 1 relacionada a las máquinas de soporte vectorial. Las máquinas de soporte vectorial es una de las herramientas que digamos que en los últimos 10 años ha tenido un gran boom en el área de reconocimiento de patrones. Las máquinas de soporte vectorial están fundamentalmente relacionadas a clasificación, aunque también se aplican en temas de regresión. Y nosotros, para tener una visión general de ellas, vamos a estar platicando hoy de los conceptos básicos, pasando desde eh, el enfoque supervisado de estas herramientas, su aplicación en clasificación y regresión y su construcción o su fundamento desde el punto de vista geométrico, para poder entonces hablar de los principios, digamos que es un hiperplano, que es un vector, qué significa margen, que es un espacio de características, una función kernel, cómo se utiliza dentro de estas máquinas de soporte vectorial. Estos digamos que serán los tres pilares fundamentales que estaremos platicando el día de hoy. Como objetivo se nos plantea un problema muy genérico, donde se nos habla de máquinas de soporte vectorial, se nos invita a pensar para qué se utilizan, cómo las puedo configurar. Nosotros, bueno, en realidad tenemos aquí este problema planteado como dos actividades, pero vamos a revisarla en una única actividad. ¿De acuerdo?
Además de la parte teórica, pues estaríamos también revisando código en Python relacionado a máquinas de soporte vectorial. Los objetivos que debemos cumplir, bueno, primero comprender los conceptos básicos de las máquinas de soporte, exponer los fundamentos matemáticos que detrás de esta herramienta, entender cuándo utilizar una máquina de soporte lineal o una máquina de soporte no lineal a partir de del concepto de función kernel, un poco que exponiendo qué es lo que hace la función kernel. Y para ello vamos a contar, bueno, con la actividad del día de hoy, los materiales audiovisuales y los materiales que tienen de base, de bibliografía básica en el aula virtual, pero además pueden revisar este enlace que les dejo acá de Ezequiel León, donde se describe bien claro las herramientas y el uso de las máquinas de soporte vectorial. Desde el punto de vista de problemática, la máquina de soporte vectorial responde a lo que hemos estado viendo en clase. Sí, a lo que conocemos en el aprendizaje supervisado, que no es más, es decir, lo que se busca dentro del aprendizaje supervisado, que no es más que encontrar un equilibrio entre complejidad del modelo y desempeño en cuanto a generalización, es decir, que no haya un sobreajuste de nuestros datos. Ya hemos platicado en otros encuentros que, como se muestra en esta imagen, nuestro objetivo es obtener resultados elevados, pronósticos correctos, pero sin caer en sobreajuste, buscando la herramienta más simple que nos permite llevar a cabo la tarea de clasificación o regresión. En esta imagen se ve claramente que tenemos dos conjuntos de datos que son no lineales, de los cuales sabemos que si utilizamos una función no lineal, como la ven punteada en azul, vamos a lograr diferenciar perfectamente esa situación no lineal. Sin embargo, puede ser que nuestro modelo, dada su complejidad, esa función no lineal, no logre luego generalizar nuestros datos. Bien, y aquí tenemos entonces una, digamos, una evolución de lo que sucedería a medida que aumentan los datos y se va complejizando nuestro escenario. Sin embargo, si nosotros a este escenario seleccionamos un clasificador más simple, que puede ser un clasificador lineal o un clasificador no lineal también, pero más simple, podemos buscar o podemos resolver el mismo problema, quizás con un desempeño inferior, pero garantizando movernos en un epsilon de, digamos que de precisión en el desempeño de nuestra herramienta. Y quizás, como ya hemos venido demostrando con otros ejemplos, no sea más conveniente que presentar una herramienta con sobreajuste que al final nos va a decaer en ese desempeño. Las máquinas de soporte vectorial surgen entonces dentro del seno de los métodos de aprendizaje supervisado para clasificación y luego se extienden, es decir, a partir de los trabajos de Bagney, de Shawar Taylor, de Christiani, se extienden a regresión y a detección de valores atípicos. Bien, es decir, hay todo ahí un trabajo de teoría de aprendizaje estadístico a partir ya de la década del 90 que permite extender el uso y la teoría de las máquinas de soporte vectorial a estas áreas. Tienen aplicaciones muy similares, es decir, podemos trabajar con datos tabulares, con imágenes, con audios, con reconocimiento de rostro. Es decir, la aplicación de las máquinas de soporte vectorial en la década del 90 tuvo su boom, ya luego a partir de su desarrollo se ha aplicado a casi todas las áreas de reconocimiento de patrones. En cuanto a teoría, las máquinas de soporte vectorial se fundamentan en la dimensión de Barney-Chernovic, que no es más que buscar una relación, un punto de equilibrio entre el riesgo empírico y el riesgo esperado, de manera tal de ni subajustar nuestro modelo ni sobreajustar el mismo. Bien, buscando un equilibrio tanto en conjunto a través del entrenamiento y la dimensión de nuestro modelo. Por supuesto, esto no salva las máquinas de soporte vectorial de problemas. Si bien ellas son efectivas en espacios de alta dimensionalidad, se pueden utilizar en datasets que tienen un mayor número de características que muestras, también ocurre de que eh, tenemos que hacer algún rejuego
para trabajar con datos de alta dimensionalidad, porque va a haber un costo computacional. Y a partir de esta problemática surge entonces la llamada función kernel, que nos permite hacer un mapeo en un espacio de alta dimensionalidad para manejar los datos no lineales a partir del producto punto de las entradas. Como decía, esto puede tener determinado coste computacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el desempeño que se alcanza es superior al costo computacional. Pero además hay que hablar también de, de máquinas de soporte vectorial con regularización. Y esto ocurre cuando el número de muestras es mucho mayor que el número de características. Entonces aquí hay que, para evitar el sobreajuste, no solo trabajar con las funciones kernel, sino incorporar estrategias de regularización dentro de la configuración de las máquinas de soporte vectorial. Por último, sabemos que, bueno, ya hay algunos desarrollos más avanzados en las máquinas de soporte, pero en su concepción original no incorporaban la estimación de probabilidad y esto había que realizarlo a partir de la validación cruzada, y por lo general se utilizaba 5 pliegues, ¿no? Ya se podía utilizar otros. Entonces, dicho esto, de manera general, vamos a presentar la primera máquina de soporte vectorial o el origen conceptual de la máquina de soporte vectorial, que es la Support Vector Machine lineal con margen máximo, ¿no? Si una máquina de soporte vectorial de margen máximo es muy similar a una perceptrón, bien, donde se busca un hiperplano de separación entre nubes de puntos. Es decir, es un modelo sencillo, intuitivo, que parte de la hipótesis de que nuestro espacio de características, nuestro espacio de datos, es linealmente separable y nosotros debemos encontrar una línea que nos permita separar este conjunto de datos como se ve en la figura a la izquierda. Sin embargo, la máquina de soporte vectorial va un poco más allá. Sí, se enfoca en encontrar cuál es el hiperplano óptimo que nos permite maximizar el margen de separación, es decir, maximizar la separación de los dos conjuntos. Así que hay una distancia, como se ve en la derecha, máxima entre los dos conjuntos. Para eso vamos a estar hablando de vectores de soporte. Los vectores de soporte son estos puntos que aparecen en las fronteras de cada una de las regiones y a partir de determinar estos puntos se encuentra el hiperplano de separación máxima, formulando la máquina de soporte vectorial como un problema de optimización donde se maximiza el margen de separación de la máquina. Bien, entonces, desde el punto de vista matemático, vamos a tener la ecuación de la recta, nos va a describir la línea discriminante o clasificador, y vamos a tener, digamos que, dos áreas de clasificación, una superior y una inferior donde los soportes o las máquinas, los vectores de soporte nos van a permitir establecer una región. Nuestro objetivo aquí será maximizar 2 sobre la norma de esta distancia, lo cual es equivalente al margen. Por acá, Sandra, buen día, profesor. ¿Puede por favor ampliarme el concepto de espacio de entrada? Un espacio de entrada no es más que la relación entre dos variables. Aquí tenemos x1 y x2, Sandra. Esas son nuestras variables, son las variables de entrada. Y la geometría en que se disponen esas variables de entrada es lo que nosotros le pasamos al clasificador. Bien, sí, aquí vamos a estar un poco trabajando sobre nubes de puntos. ¿De acuerdo? Si puede ser que nuestro dataset, claro, aquí estamos hablando de 2D, nuestro dataset va a tener puede tener n características, que son las variables, y m observaciones, que son las filas de, de nuestro dataset, ¿no? Es decir, las observaciones de nuestro dataset. En realidad, toda esta información nosotros se la vamos a pasar a la máquina de soporte vectorial, pero no vamos a poder representar un espacio de entrada multidimensional. Es decir, vamos a estar trabajando en 2 dimensiones, a lo sumo 3. Pues la máquina de soporte vectorial, a partir de maximizar el margen, nos permite entonces cierta resistencia al ruido en los datos de entrada.
¿Qué significa esto? Que dado que convenientemente nosotros seleccionamos la recta que maximiza el margen, puede ser que logremos cierta robustez ante ruido. Además, eh, vamos a poder acotar de esta manera, digamos que hay una relación en lograr una cota sobre el error de generalización. Desde el punto de vista de optimización, la máquina de soporte lineal o de margen máximo lo que hace es resolver un problema de Lagrange, es decir, encuentra los multiplicadores de Lagrange que nos permiten entonces maximizar ese margen. Es un problema dual donde encontramos alfa y nos permite entonces llegar al vector ortogonal eh, que maximiza el margen geométrico en el espacio de características. Acá en esta formulación ya estamos incorporando el producto punto representado por el kernel, por la letra K. En realidad, para una máquina de soporte vectorial lineal, K solo es el producto punto entre los vectores. Ya cuando estemos hablando de una máquina de soporte vectorial no lineal, K va a tomar cierta función y nos va a permitir entonces hacer una proyección a un espacio diferente. ¿De acuerdo? Luego, eh, esta digamos que es la formulación inicial de la máquina. Lo que sucede en la realidad es que nosotros, nuestros datos, pocas veces son linealmente separables. Si son linealmente separables, no tendría la necesidad de irme a complejizar la teoría con una máquina de soporte vectorial, había construido digamos, quizás una recta y clasificado perfectamente. Sin embargo, lo que ocurre es que nuestros datos, por lo general, siempre presentan determinada característica no lineal. Y eso complejiza nuestro problema de clasificación. Ante esta dificultad, los teóricos de las máquinas de soporte vectorial hacen provecho del teorema de Cohen, el cual nos permite entonces hablar de un espacio de mayor dimensionalidad donde hay mayor probabilidad de que nuestros datos sean linealmente separables. ¿De acuerdo? Solo que, desde el punto de vista gráfico, podemos representarlo en dos dimensiones o tres dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo, vemos dos nubes de puntos, sin datos que representan una clase en azul y una clase en rojo, donde necesitamos una función discriminante no lineal. Y eso complejiza nuestro modelo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una proyección a espacio de tres dimensiones, es visualmente posible separar con un hiperplano nuestras clases. Por tanto, podemos aplicar en ese espacio de alta dimensionalidad la misma teoría de la máquina de soporte lineal que hemos visto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo pasar esos datos o esos valores de entrada a un espacio de alta dimensionalidad sin aumentar el costo? Bueno, aquí se incorpora entonces el concepto de función kernel. Ojo, eh, aquí, por supuesto, vamos a tener retos. Si nuestro conjunto de entradas tiene muchas dimensiones, probablemente vamos a tener dos problemas. Es decir, uno es la maldición de la dimensionalidad, como se conoce en la literatura, donde podemos caer en un sobreajuste, dado que tenemos más patrones, y la máquina de soporte intenta, a partir de maximizar esta imagen, reducir el problema de la complejidad del modelo, pero no reduce la dimensionalidad, ¿eh? Si tenemos 1000 datos, 1000 características en nuestro dataset de entrada, la máquina de soporte vectorial no lo va a reducir. Para eso tendríamos que aplicar técnicas como análisis de componentes principales, otra que nos permite reducir la dimensionalidad y luego pasar esos datos de entrada a nuestra máquina de soporte vectorial. ¿De acuerdo? Y aunque el costo computacional no es extremadamente prohibitivo. La máquina de soporte vectorial, implicando la función kernel, siempre va a necesitar mayor coste computacional que si aplicáramos una máquina de soporte lineal. ¿De acuerdo? Si esa proyección al espacio siempre va a tener un coste computacional, aunque no, no lo veamos directamente, pero sí lo vamos a ver sin duda en el momento del entrenamiento. Es decir, ahí nos va a consumir mucho tiempo. Pero una función kernel, eh,
ya sea desde el punto de vista de producto punto de dos funciones, nos va a dar como salida una matriz cuadrada que nos informa sobre la similitud de los datos de entrada. Es decir, pensemos que tenemos un vector que nos representa una observación de n características de nuestro dataset, y lo vamos a llamar ese vector x1, es decir, es un punto en nuestro espacio. Y tenemos un x2 que nos representa otra observación. Si nosotros quisiéramos evaluar la similitud entre estos dos vectores, pudiéramos plantear entonces una proyección, un espacio F, donde buscaríamos el coseno entre los dos vectores como medida de similitud. ¿De acuerdo? Y esto nos permitiría entonces, observación a observación, construir una matriz cuadrada simétrica que nos hablan de similitudes. Bien, si desde el punto de vista matemático sabemos que la función kernel nos proyecta un espacio de alta dimensionalidad, es decir, nos hace este efecto que tenemos aquí, nos proyecta de 2 a n dimensiones, donde en ese nuevo espacio de Hilbert podemos aplicar la teoría de clasificación lineal, pero desde el punto de vista matemático, el resultado de aplicar esa función kernel no es más que una matriz cuadrada donde los elementos miden la similitud entre los ejemplos de nuestro dataset. ¿De acuerdo? Entonces se trata desde el punto de vista de definición, de una matriz simétrica semidefinida positiva que existe en un espacio de Hilbert, como antes le había comentado, y que se calcula a partir de una función phi. Esa función phi la podemos incorporar dentro de las máquinas de soporte vectorial y nos permite entonces, digamos que, tener una interpretación geométrica a partir del coseno de los vectores. La matriz se va a mover entre -1 y 1, muy similar a lo que habíamos hablado con las matrices de correlación de Pearson, con lo cual nuevamente se acerca a una concepción de medida de similitud, donde sabemos que si es +1 el valor de resultante de esta interpretación geométrica, coinciden nuestros vectores y se solapan. Cuando es -1 no coinciden, es decir, son inversos. Y 0 cuando son perpendiculares, es decir, no nos da información. Tenemos básicamente un gran universo de funciones kernel. Aquí les coloco el kernel lineal, aunque como ven no es más que el producto punto entre los vectores o las observaciones que estamos trabajando. Y por lo general no se suele hablar de kernel lineal, se habla de máquina de soporte lineal, ¿de acuerdo? Y si se trabaja con funciones kernel diferentes, si se habla de kernel polinomial o kernel gaussiano o kernel tangencial. Es decir, hay una gran cantidad de kernel, de funciones kernel que podemos utilizar. Por ejemplo, el kernel gaussiano es uno de los más universales. El kernel polinomial lo podemos utilizar mucho en temas de regresión, nos ayuda en ese sentido. El kernel tangencial es útil cuando estamos trabajando en áreas de reconocimiento de rostros, y así hay varios estudios diferentes que aplican funciones kernel para diferentes áreas. El kernel polinomial, como ven, no es más que el producto punto elevado a p. Además podemos tener el kernel polinomial desplazado en un bias R. Si aquí la notación va a cambiar dependiendo de la escuela, o de la bibliografía que estemos revisando. Y el kernel gaussiano no es más que Euler a determinado elemento. Ese elemento nos simboliza una campana de Gauss, donde sigma nos habla del ancho de la base de esa campana de Gauss, y el numerador nos da una medida de la similitud entre las observaciones. ¿De acuerdo? Notar ese signo negativo, lo cual implica de que vamos a tener determinado fenómeno con valores elevados de sigma o valores inferiores de sigma. Eso vamos a estar viendo también en el código. Gráficamente, lo que va a suceder o la interpretación que le pudiéramos dar a una función kernel no es más que realizar el mapeo de los datos de manera implícita dentro de la máquina de soporte vectorial hacia un espacio de mayor dimensionalidad donde tenemos una matriz cuadrada. Bien, fíjense que lo que hicimos fue
proyectar a un espacio de 4 dimensiones donde tenemos una mayor separabilidad lineal entre nuestras nubes de puntos. Bien, como es simétrica, nosotros vamos a tener, si dividimos esa matriz en subbloques, vamos a tener en la diagonal principal subbloques que nos hablan de la similitud que tiene un conjunto de datos con respecto a sus propios datos. ¿Sí? Los que están en rosa nos pueden representar el primer subbloque de la matriz kernel y de la diagonal principal, y el bloque inferior de la diagonal principal nos puede representar la información de el subconjunto rojo respecto al mismo. Sin embargo, lo que está por encima de la diagonal principal es la información de similitud entre cada uno de estos clústeres. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista geométrico, no estamos haciendo nada más que proyectar y utilizar un espacio de alta, es decir, un hiperplano para clasificar. Esto lo pudiéramos ver, digamos que en un problema médico, como aquella aplicación donde queremos reconocer una enfermedad, dado un comportamiento normal, lo que hacemos es proyectar y hacer una clasificación binaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, este tipo de clasificación con máquinas de soporte vectorial se le llama de margen duro. Es decir, es uno donde siempre estamos trabajando para no cometer errores en nuestra clasificación. Fíjense que estamos maximizando el margen, ya sea sin proyectar o proyectando. Y no consideramos que nuestro dataset puede tener ruido o nuestro dataset puede venir mezclado. Sin embargo, dentro de esta concepción aparece entonces la máquina de soporte vectorial del margen blando, el cual nos permite hacer una especie de regularización para poder considerar de que nuestros datos no son perfectamente separables, que pueden tener ruido, y aquí entonces nosotros pasamos de maximizar el margen al mismo tiempo que penalizamos los ejemplos mal clasificados. Es decir, hay un proceso de penalización para problemas que no son linealmente separables. Si pasamos de un problema como este que tenemos acá, donde estamos minimizando el producto punto de W entre 2, que no es más que maximizar el margen de separación entre los vectores soporte, sujeto a lo que veníamos trabajando, a la ecuación de la recta lineal, donde tenemos dos clases, donde esta clase se considera positiva y esta clase se considera negativa. Vean que siempre estamos haciendo un énfasis en que se trata de un problema de clasificación binario. Sin embargo, entonces ahora pasamos a una formulación diferente, es decir, le adicionamos un elemento que nos permite entonces regularizar el comportamiento de datos que no son perfectamente clasificados, ¿sí? Que nos puede representar errores en nuestra clasificación, de ahí el nombre de margen máximo. Y se incorpora, por tanto, este elemento de phi que nos permite penalizar y relacionarlo con la regularización en nuestro problema de optimización. Sí, phi va a valer 1 cuando una observación nueva se encuentra en el lado correcto de la clasificación, digamos que se encuentra aquí o se encuentra acá. Ahí phi vale 0 y nos encontramos entonces en el problema sobre el cual veníamos trabajando, es decir, en este problema. Sin embargo, puede suceder de que, uno, phi eh, se encuentra más allá del plano, son estos elementos que tenemos acá, phi más 1, o fíjense que el cuadrado rojo está mal clasificado, se encuentra en el área contraria, o phi entre 0 y 1 cuando, aun cuando esos datos están fuera de los márgenes, dentro de, sí, muy cerca del área de la recta separadora, permanecen en el extremo correspondiente a la clase. El punto azul mantiene una cercanía con el clúster azul y el punto rojo lo hace con el clúster rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, phi va a tener un valor de 0 a 1.
Nuestro problema de optimización entonces va a cambiar. ¿Sí? Vamos a tener que seguir encontrando los, los multiplicadores de Lagrange, solo que vamos a utilizar la norma uno de las variables de holgura y vamos entonces a tener que encontrar los multiplicadores de Lagrange considerando un rango de 0 a C, donde C nos va a hablar de regularización, de cuánto permitimos que nuestro margen crezca o disminuya, se comprima, para tener en cuenta una mayor efectividad a manejar esta situación de datos ruidosos. Hasta aquí tenemos un concepto general de lo que es la máquina de soporte vectorial en su aplicación original, que es una máquina de soporte vectorial lineal, su aplicación a datos que no son linealmente separables, donde sí insertamos una función kernel. Por lo general se utiliza la función kernel gaussiana por tener un principio universal, da muy buenos resultados que nos permite proyectar nuestros datos en un espacio de alta dimensionalidad de manera implícita dentro de la función que, dentro de la formulación de la máquina de soporte vectorial, sin un costo computacional tan elevado, pero que nos implica que tenemos que ajustar ese hiperparámetro. Enseguida te doy la palabra, Jaime. Y luego tenemos una máquina de soporte vectorial un poco más flexible que nos incorpora la penalización de datos ruidosos. Es decir, nos permite hacer lo mismo que las otras dos, solo que considerando aquellos datos que pueden ser mal clasificados, sin manejar datos ruidosos. Adelante, Jaime. Muchas gracias, profesor. Tenía dos preguntas cortitas respecto a lo que está ahí al tema. La primera tiene que ver con los distintos kernels. eh, ¿Tienen algún tipo algo cortito nomás, si tienen algún tipo de aplicaciones? Por ejemplo, Gaussiana tiende a hacer procesos continuos, naturales, espontáneos, por decir algo. Eh, si nos podría entregar un poco de visión de tal forma que si tenemos que cambiar la función kernel para uno u otro lado, saber para dónde elegir. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que tiene que ver un poco con esto es respecto al dominio de los datos. O sea, por ejemplo, eh, si tenemos datos que son discretos o son categóricos, me imagino que algunas asunciones que estamos haciendo que básicamente se basan en cálculo, ¿no es cierto?, multidimensional, puede que no se cumplan y puede que tengamos algunas restricciones en eso, algunos ojos de que ciertas cosas no podemos aplicar. Muy bien. Eso. Muchas gracias, Jaime. En efecto, te agradezco la pregunta. Recordemos que la máquina de soporte vectorial es una de las herramientas que mencionamos cuando vimos One Hot Encoding, es decir, la codificación de los datos categóricos para entrarse a las máquinas de soporte vectorial o a redes neuronales. Es decir, nuestras máquinas de soporte vectorial van a trabajar con datos continuos. De ahí que todas las funciones kernel trabajen con datos continuos. Ahora, la diferencia entre seleccionar una máquina de soporte vectorial puede estar en el tipo de aplicación. Bien, si no, les puedo sugerir un artículo de revisión que habla sobre las máquinas de soporte vectorial, pero aquí no hay un consenso en qué máquina, en qué función kernel es mejor que otra. De hecho, podemos combinar, o hay combinaciones entre la máquina, entre el kernel gaussiano y el kernel polinomial, que en determinadas ocasiones nos puede dar mejores resultados. Sí ocurre que si nosotros hacemos una revisión de la bibliografía en los últimos 15 años de máquinas de soporte vectorial, vamos a encontrar que el 98% de las aplicaciones utilizan kernel gaussiano. ¿Bien? Sin embargo, hay algunas publicaciones que mejoran ese kernel gaussiano al combinarlo con otras funciones kernel, como el kernel polinomial. Kernel polinomial nos funciona bien en problemas de regresión, ¿bien? Donde tenemos que seguir un polinomio. El kernel tangencial es un ejemplo de series de tiempo, para series de tiempo o para problemas de reconocimiento de rostro. Es decir, ahí siempre hay que irse a la bibliografía. De principio, nunca descartar el kernel gaussiano y compararlo con, es decir, comparar su desempeño con otras funciones kernel. Hoy vamos a estar hablando, cuando revisemos el código de Python, ya vamos a estar
comenzando a introducir la búsqueda de los hiperparámetros a partir de research o búsqueda en Maya. Y ahí el tema es evaluar diferentes funciones kernel, ¿ok? Entonces, esas son las recomendaciones que te puedo dar, Jaime. En realidad, no hay un consenso en cuándo utilizar una función kernel u otra. Por acá me pregunta también, sí, les puedo pasar bibliografía, les puedo dejar bibliografía en el foro para ayudar un poco la situación, Jaime. Jesús Enrique, los llamados vectores de soporte que determinan el margen hacen parte de los datos del espacio de entrada. Sí, es decir, los vectores de soporte, nosotros tenemos un conjunto de datos. Voy a hacer un gráfico aquí muy simple. Los vectores de soporte describen una frontera. ¿Bien? Si nosotros fuéramos a hacer a dibujar los bordes que describen este clúster y nuestros vectores de soporte para nuestra máquina de soporte vectorial son los valores de nuestra nube de puntos que describen nuestro dataset, que se encuentran en esa frontera, pero que además son los más cercanos a la siguiente clase. Serían este y este. ¿De acuerdo? El resto son puntos que definen el área. Estos vectores de soporte son los que se calculan, se buscan, se obtienen a partir del problema de optimización para encontrar entonces la separación máxima que hay construyendo estos dos, garantizar que la separación entre la línea tangente a esos puntos es máxima. ¿Bien? De ahí entonces el nombre de vectores de soporte. Nosotros en realidad solo necesitamos los vectores de soportes. Fíjense que si nosotros tenemos estos dos clústeres y conocemos estos cuatro puntos que están en la frontera y estos otros cuatro puntos que están en la frontera, nos definen un clúster y podemos decir que solo conociendo esos cuatro puntos nosotros pudiéramos definir una región para nuestro dataset. Adelante, Omar. Sí, profe. Y ahí, por ejemplo, si pintas otras X y otros círculos en la frontera, dentro de la frontera, mejor dicho, cuando el h de x es igual a cero, ahí finalmente, ¿qué es lo que se hace con esos? ¿Cómo se clasifican? O sea, ¿cómo se dejan hacia un lado o hacia el Es decir, otro? si pongo uno Ah, aquí, sí, pues, exacto. ahí, Y otra crucecita ahí y bien, perfecto. Miren, ¿qué sucede recuérdense, igual abajo. Ujú. correcto, vamos a dibujar una abajo. En principio, la máquina de soporte lineal nos va a decir que nuestro desempeño acá es 92%, digamos. ¿De acuerdo? Esto es una máquina de soporte lineal. Son dos conjuntos de datos linealmente separados. Si nosotros proyectamos este conjunto de datos en un espacio de alta dimensionalidad, puede ser de que esos nuevos puntos que Omar me ha hecho pintar se encuentren muy separados uno del otro y yo logre hacer una clasificación de un 98%, un 100%, ¿de acuerdo? Y se resuelve el problema. Si nuestro dataset ya comienza a estar extremadamente mezclado, tenemos puntos y círculos mucho más complejo que esto. Bueno, vamos a pintarlos aquí, da lo mismo, ¿no? Tenemos este problema. Ya es mucho más difícil. Ya esa proyección al espacio de alta dimensionalidad no nos va a permitir tener una separabilidad totalmente de nuestro dataset. Y ahí entra en juego entonces considerar que hay un epsilon no, un phi que yo voy a admitir. Bien, si ese phi va a ser equivalente a lo siguiente, el dibujo no me ayuda mucho, ¿no? Si yo reduzco mi espacio, si este margen se reduce, vamos a intentar redibujarlo. Ahora consideremos que tenemos estos, vamos a poner un círculo aquí. No soy muy bueno dibujando, entonces está difícil. Cero
X y una X. Y teníamos una línea por aquí, ¿cierto? Teníamos dos líneas por aquí. Bien. Ahora supongamos, vamos a hacerlo un poco más conveniente para que eh, supongamos que ahora yo decido, estamos hablando de una máquina de soporte vectorial con holgura, yo decido a partir de esa regularización reducir o cambiar mi hiperplano para tener en cuenta esos errores. Y ahora yo recalculo mis márgenes de separación y digo que mi nuevo margen de separación es este. ¿Bien? Significa de que yo he dejado dos observaciones que eran ruidosas y mi desempeño aumenta. Bien, sigo teniendo un desempeño deficiente porque tengo datos ruidosos que no logré mejorar, ¿no? Pero es mejor que esa máquina de soporte vectorial, eh, digamos que de margen duro. Y este cálculo o ese reajuste que yo realizo lo tengo en cuenta a partir de la regularización con phi. Omar, adelante. Listo, sí, entiendo, pero entonces, ok, me aumenta ¿Te aumenta o te disminuye según convenga? eh, ok, de acuerdo, pero eso puede llegar a afectar también los datos, ¿no? Porque pues, se puede afectar un máximo, un mínimo, Eh, porque está siempre muy vas a tener un salido error. del gran conjunto de dataset. La máquina de soporte vectorial de margen suave no te elimina el error de clasificación 100%, sino que lo que te permite es mantener un desempeño un poco mejor con datos ruidosos. ¿Bien? Y aquí estoy tratando de mostrarte esto desde el punto de vista en 2D. Si habría que irse a un ejemplo, buscarse un ejemplo en 3D, quizás donde lo veas gráficamente mejor. Pero ese es el principio, Omar, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, hay tela por donde cortar aquí. Pueden, podemos utilizar. Quiero llamar la atención en dos aspectos. Uno, la máquina de soporte vectorial la podemos utilizar en clasificación y en regresión. Vamos a estar hablando un poquito de regresión también. Por acá, desde el punto de vista de clasificación, piensen de que hemos hecho énfasis en que la máquina de soporte vectorial es un clasificador binario. Bien, todos estos gráficos son dos clases. Sin embargo, nuestros problemas y actualmente lo que utilizamos son las máquinas de soporte vectorial para multiclasificación. Pero tenemos que convertir la multiclasificación y hay dos maneras de hacerlo. Un esquema se denomina uno contra uno, donde cada máquina de soporte vectorial hace una clasificación binaria y se construye una matriz de votos, donde hay un conteo por mayoría para seleccionar la clase a la que pertenece la observación. En este ejemplo yo se lo estoy, bueno, lo estoy un poco enfocando al área de mantenimiento, diagnóstico de fallo, etcétera, pero puede ser, en lugar de hablar de un fallo, de un síntoma de una enfermedad o un evento económico, un patrón físico dentro de una imagen. Sí, la aplicación es muy general. Sí, hay que mantener una máquina de soporte vectorial, bueno, tener en cuenta la codificación, la estandarización de los datos, el ajuste de las máquinas de soporte vectorial y seleccionar, cuando estamos haciendo clasificación múltiple, uno de los métodos, uno contra uno o uno contra todos. El uno contra uno, como veis, nuestro dato, supongamos que queremos clasificar este punto, que no es más que un vector de una observación de nuestro dataset, lo queremos clasificar en tres posibles clases. La clase en círculo, triángulo, cuadrado, ¿no? Eh, Máquina de soporte vectorial, todos sabemos que es un clasificador supervisado, es decir, tenemos las etiquetas de cada uno de estos conjuntos que definen los círculos cuadrados y los triángulos. Y queremos clasificar una nueva observación que en este caso está marcada como cuadrado en verde. El esquema de uno contra uno lo que va a hacer es tomar la nueva observación y evaluarla con una clasificación binaria donde se va a tener en cuenta, digamos que vamos a ponerle letras para que no sea más fácil, la clase A y la clase B. La clase A, la clase C, la clase B
y la clase C. Noten que vamos a tener, es decir, una característica de este esquema es que vamos a tener n por n-1 sobre 2 clasificadores. Y eso depende, es decir, n nos va a representar el número de clases. En este caso tenemos 3 clases, por tanto tenemos 3 menos 1 sobre 2, esto nos da 6 sobre 2, y para realizar multiclasificación con máquina de soporte vectorial utilizando 1 contra 1, nosotros tenemos que evaluar cuántos, 3 máquinas de soporte vectorial, 3 algoritmos de máquina de soporte vectorial, que por lo general se les pone la misma función kernel, y que cada uno de ellos nos va a dar un resultado. La primera máquina de soporte vectorial va a comparar si nuestra observación pertenece a la clase A o la clase B. La segunda máquina de soporte vectorial va a comparar si pertenece a la clase A o la C. Y la tercera si pertenece a la clase B o C. En este caso, bueno, como es un ejemplo, sabemos que cuadrado nos va a dar como respuesta 1, ¿sí? Positivo, una respuesta positiva. En este caso, ¿qué va a suceder? Sí, y esto es general para todos los clasificadores. Si nosotros tenemos un clasificador que tiene que clasificar coches, fotografías de coches, y nosotros le presentamos una fotografía de una bicicleta, él va a asociar esa bicicleta de alguna manera a una de las clases de los coches. Puede ser que por el fondo, que por el color, que por la forma, pero siempre un clasificador la va a asociar a lo que más se parezca, según fue entrenado. Bien, por tanto, aquí en alguna de las dos clases, nuestro clasificador va a errar. Bien, puede decir que asocie el cuadrado por su forma a un círculo en lugar de a un triángulo. ¿De acuerdo? Y del lado acá, bueno, la clasificación debería ser obvia, de manera tal de que, sí, exactamente. Gracias, Miguel. Me has dado luz en esa idea. Eh, Pues nada, lo que va a suceder es que la clase A va a obtener un voto, la clase B va a obtener 2 votos y la clase C va a obtener 0 votos. Por mayoría unitaria, bueno, por conteo de votos por mayoría en realidad, nuestro clasificador va a indicar de que el cuadrado pertenece a la clase correcta. Bien, ese es el principio de la máquina de soporte vectorial de 1 contra 1. Sí, Sandra, encantado de que hagas esa pregunta. Sandra nos pregunta si no se puede crear una categoría nueva que clasifique en la que clasifique los datos como que pertenecen a esta otra clase. Pues Sandra, mira, la máquina de soporte vectorial también se puede, esa clasificación multiclase se puede construir en lo que se conoce como un esquema de 1 contra todos. Bien, donde lo que hacemos es ir decantando las clases. Tanto el esquema de 1 contra todos y todos contra 1 son esquemas ensemble. Si pensamos en lo que vimos en la clase anterior de Random Forest, donde teníamos clasificadores en paralelo, aquí Random Forest sigue este mismo esquema, si tenemos máquinas de soporte vectorial en paralelo. Entonces, para la clasificación multiclase, la máquina de soporte vectorial se comporta como un esquema ensemble. Bien, y en el caso particular de 1 contra todos, nosotros vamos a ir decantando. Bien, lo primero es que vamos a necesitar n-1 clasificadores. Bien, ¿qué significa? Pensemos que nosotros tenemos 3 clases. Todavía no hablemos de esta clase en amarillo, ¿eh? Le he adicionado justo para la pregunta de Sandra. Tenemos 3 clases. Lo primero que va a hacer nuestro clasificador, nuestra primera máquina de soporte vectorial, es preguntar si la nueva observación, voy a poner un cuadrado aquí, pertenece a la clase verde, que son los triángulos, o al resto de las clases. No se enfoca en si el resto de las clases son cruces o cuadrados. Él le llama el resto. ¿De acuerdo? Si esa nueva observación que es un cuadrado no se parece al triángulo, pues entonces le pasamos, primero decimos que la clase triángulo tiene una salida 0 y pasamos al siguiente clasificador, donde el siguiente clasificador nosotros comparamos una segunda clase, en este caso cuadrado, con
respecto al resto. Como la respuesta va a ser positiva, ahí mismo se detiene nuestro algoritmo. Si fuese negativa la respuesta, entonces nosotros seguimos haciendo el proceso. ¿Qué sucede? Que en todos los casos estamos realizando una clasificación binaria, por lo tanto, puede haber una salida positiva y una salida negativa. Cuando la salida, sí, cuando sabemos que podemos tener ruido, por ejemplo, o que, como en el caso del ejemplo de los coches y la bicicleta, no, podemos saber que nos va a entrar una imagen que no tiene nada que ver con coche, pues nosotros reservamos una última clase para, es decir, podemos reservar. No, no está pensado en la estructura, lo podemos hacer, construirlo forzadamente. Podemos reservar esa última clase para datos ruidosos, de manera tal de que todo lo que se clasifique correcto estará en sus clases y lo que sea ruido va a pasar a una clase que podemos llamar clase de investigación, donde luego tenemos que hacer un análisis más profundo. Oye, esto es un evento nuevo. Puede ser que si hay una tendencia aquí, nos esté diciendo que hay un producto que está ganando fuerza en los clientes y que vale la pena quizás poner en vitrina. Bien, digamos que es un enfoque probable. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos básicos de la máquina de soporte vectorial para clasificación. Sin embargo, también tenemos la máquina de soporte vectorial para regresión, ¿no? La diferencia entre clasificación y regresión, además del objetivo, desde el punto de vista de construcción, vamos a ver que en clasificación nosotros queremos mantener nuestros puntos, nuestras nubes de puntos, fuera de los márgenes de separación. Si nosotros estamos separando los márgenes para ganar separabilidad entre las clases, es decir, lograr distinguir mejor las nubes de puntos. En regresión queremos hacer lo contrario. Solo queremos que nuestra nube de puntos esté lo más comprimida posible sobre una curva, de manera tal de que podamos tener una franja lo suficientemente pequeña que nos dé niveles de confianza. Aquí nuevamente va a aparecer también el concepto de margen suave, solo que vamos a tener dos márgenes. Si en lugar de hablar dentro del margen, vamos a estar hablando fuera del margen. Por tanto, necesitamos dentro de nuestro problema de optimización, es decir, vamos a continuar realizando un problema de optimización donde necesitamos encontrar los multiplicadores de Lagrange que me minimizan el margen de separación en este caso y voy a lograr todavía hacer esa proyección al espacio de alta dimensionalidad, pero solo sucede que voy a tener que encontrar o tener dos variables de holgura por cada datos. Bien, de acuerdo, eh, de manera tal de que, bueno, mi problema de optimización, enseguida te respondo, José Jai, nuestro problema de optimización, fíjense que habíamos tenido una ecuación muy similar a esta, va a tener dos variables de holgura. ¿De acuerdo? Bueno, resolviendo el problema de optimización, encontramos los multiplicadores de Lagrange sujetos a la restricción y logramos entonces construir esta curva que tenemos acá, que nos sirve minimizando la varianza, gracias Mario Enrique, podemos entonces llegar a la solución del problema de regresión. Jair, en caso de un caso de uso o aplicación para clasificación o regresión. Clasificación son los mismos problemas que hemos venido hablando, es decir, de reconocimiento de imágenes hasta clasificación de clientes. Y regresión es lo mismo, es decir, podemos tener un problema de regresión donde queremos reconocer o reconstruir la voz en un mensaje de audio. Podemos tener un problema de regresión donde queremos predecir el tiempo de vida de un componente electrónico, podemos predecir el tiempo de mantenimiento de un equipo, de un coche, o podemos predecir cuál será el valor de determinada acción en el mercado de bolsa. ¿De acuerdo? Es decir, se mantiene para máquinas de soporte vectorial las mismas aplicaciones de regresión y clasificación que hemos venido hablando. Gloria, profe, si el valor de los votos de las tres clases hay dos con el mismo valor, o sea, un empate entre uno y otro, ahí hay que aplicar entonces, por lo general, algún mecanismo de desempate. Puede ser un mecanismo aleatorio, se puede construir un mecanismo aleatorio de probabilidad. eh, pero tiene que haber un decisor. Bien, incluso se puede construir un
Si seguimos la lógica de la máquina de soporte vectorial como un enfoque ensemble, pudiéramos tener un siguiente nivel para esa clasificación, ¿sí? Una siguiente máquina de soporte vectorial para clasificarlos entre los dos clases igual. Pero por lo general no se da. Y cuando se da, se utiliza cualquiera de los dos. Si hay un 50% de probabilidad que pertenezca a una clase o a la otra, por tanto, se, se suele utilizar un principio aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en contenido, lo que teníamos desde el punto de vista teórico. Pasemos, por tanto, si les parece bien, al código en Python, por lo menos para verlo lo más profundo posible. Bueno, tienen varios códigos de Python disponibles en el aula virtual, se subieron desde diciembre. Hay dos fundamentales, uno relacionado a clasificación y otro a regresión. Bien, sí, José Jaime, más que aterrizar, para aterrizar los conceptos, no basta con que yo explique. Si hay que sentarse a programar, sentarse a hacer experimentos, entender, sucede esto, sucede aquello. ¿De acuerdo? La programación en Python nos ayuda, pero no define que lo entendamos, ¿eh? Hablemos de cuáles son los objetivos. Si no tenemos mucho tiempo tampoco, pero hablemos de cuáles son los objetivos de estos dos scripts que son los más importantes. El primer script está dedicado a clasificación y vamos a hablar o vamos a intentar mostrar lo que sucede con un kernel lineal polinomial de base radial, simboidal u otros, teniendo en cuenta datos. Para hacerlo, nosotros consideramos el dataset Fisher Iris, es decir, aquel que está dedicado a las orquídeas, donde sabemos que, como todo dataset, nosotros tenemos que hacer un preprocesamiento de los datos, dividir los datos de entrenamiento y validación. Esto se hace muy brevemente aquí. Se supone que es un punto Profe, vencido por ustedes para un momentico, pero eso, este es para la actividad número 2. para la actividad número 2. Sí, o sea, ya entregamos la 1. Estos algoritmos que están cargados en documentación es el que nos A ver, proponen para utilizar para la actividad 2. calma, calma, calma. Me has pedido parar como si fuese calma. A ver, la segunda actividad está relacionada a las máquinas de soporte vectorial. Sí, bien. Eh, el objetivo del script no es que tú los reproduzcas en la actividad, es que te ayuden a aplicar los conceptos teóricos que viste y que en vista a la actividad 2 también te ayude. Si tú puedes reutilizar este código en la actividad 1, en la actividad 2, ¿de acuerdo? Pero sí, la respuesta es sí. Máquinas de soporte vectorial forma parte de los clasificadores que vas a tener que utilizar en la actividad 2. ¿Listo? No, no, claro, es que todo lo que está cargado en documentación es lo que, pues, yo particularmente fue lo que utilicé para actividad 1. Entonces, ahora para actividad 2, por eso lo que estoy preguntando, es por eso. Sí, 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 lo puede Perfecto, utilizar. perfecto. Dale, no, no hay lío, no hay lío. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos el dataset Iris, el cual sabemos que tiene es decir, hay una clase linealmente separable. Sin embargo, hay dos clases que no son linealmente separables. Ya esto nos da pie a que utilicemos las máquinas de soporte vectorial intentando maximizar el desempeño de nuestro clasificador con un principio de operación más avanzado. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar varias funciones kernel. La primera función kernel va a ser un kernel lineal. ¿De acuerdo? Nótense que ese kernel lineal lo que hace es el producto punto y aquí graficamos cómo se ve nuestro resultado. Van a ver que tenemos un error de entrenamiento de 0,4, es decir, un error de 4,47 y un error en la prueba de 11%. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nosotros cambiamos la función kernel y utilizamos un kernel polinomial con R, es decir, no el típico, sino el desplazado, vamos a ver cómo nuestra región de clasificación se modifica. Ya no tenemos líneas como sucedía con nuestro clasificador lineal, ¿no? Lo que sucede es que ahora nuestras regiones son
menos lineal. Tenemos un polinomio, ¿no? Y noten que el error de entrenamiento respecto al caso del polinomio lineal se ha reducido. En vez de tener un 4%, 4,76, ahora tenemos un 2,85. Es decir, nuestro entrenamiento, el resultado del entrenamiento mejoró. Por otro lado, nuestro error en la prueba, en la etapa de validación, ¿qué sucedió con él? Pues también ha mejorado. Sí, se redujo de 11 a 4. Apliquemos un kernel gaussiano. Bien, si aplicamos un kernel gaussiano, vamos a ver cómo nuestra región de clasificación se modifica totalmente. Si ya eh, se nos parece más a lo que tuviéramos en la base de una campana de Gauss, regiones más circulares. Y nuestro desempeño ahora, miren cómo el entrenamiento se mantiene sobre 2,85. Sin embargo, en la prueba ya comienza a reducir. Sí, ya se parece mucho más al 0, al 2,85. Tengo un 2,22 en prueba. ¿De acuerdo? He mejorado mi desempeño, es decir, mi generalización ha mejorado. Sin embargo, nos toca entonces, bueno, en este caso estamos haciendo un ajuste muy manual de nuestros clasificadores. Probemos, si antes habíamos tenido un parámetro de 0,8, el parámetro del kernel, ahora aumentemos en 10 ese parámetro. Pongamos un gamma 80, bien, el parámetro del kernel gaussiano. Y vemos cómo ese parámetro modifica nuestra área, es decir, nuestra superficie de clasificación cambia y nos da idea de que puede suceder que nos estemos enfocando demasiado en las observaciones. Nótense cómo nuestro error de entrenamiento ha disminuido, es 0,9, antes era 0,28, era 2,85, ahora 0,9, y nuestro error de generalización se mantiene. ¿Ven? Aquí nos sospecha, nos empieza a caer sospecha. ¿Qué sucede si aumentamos mucho el parámetro de gamma? Ahora en vez de 80 le ponemos 1000. Pues que caemos en un problema de sobreajuste. Nótese cómo ya nuestras regiones se han hecho muy pequeñas, casi encima de los puntos, y nuestro error de entrenamiento se mantiene, pero se ha disparado nuestro error de prueba. Y evidentemente estamos dentro de un problema de clasificación con sobreajuste. Para cerrar, infelizmente he agotado el tiempo de la clase de hoy. Estos dos materiales quedan disponibles en el aula y voy a estar atento al chat para las dudas que tengan de máquinas de soporte vectorial. Pero nuestro tiempo de la clase de hoy ya ha acabado y lamentablemente tengo clases desde hace 4 minutos. Validación, es decir, nosotros necesitamos seleccionar los hiperparámetros convenientemente y para eso nosotros vamos a introducir el concepto de estimación mediante retículo o malla o grid, como le quieran llamar, donde debemos definir los hiperparámetros, el rango de hiperparámetros donde queremos buscar el valor de C, que es el asociado a la regularización, y el parámetro de gamma, que es el parámetro kernel. Bien, a eso también le podemos adicionar qué función kernel utilizar en vez de decidirlo manualmente como la lineal, la gaussiana o la polinomial. Sí. Bien, en principio, les invito a revisar el resto del código, debatir. Les pido que pongan sus dudas en el foro, voy a estar muy atento, responder las preguntas. Es importante que nos familiaricemos al menos con el código de clasificación para las máquinas de soporte vectorial. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, gracias. sí, adelante. No, no, gracias. Muy bien. Entonces, agradecerles a todos por estar en el día de hoy. Por favor, les pido revisar nuevamente los contenidos. Nuestro tiempo, a medida que ponemos ejemplos y debatimos, se acorta, pero son debates interesantes y necesarios. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Nos estaremos viendo en la siguiente semana. Chao, ¿eh? Gracias, Hasta luego, profe. profe. Muchas gracias. Gracias, profesor.